Metaleras, metaleros, un nuevo encuentro con el profe Goro. ¿Cómo está, profe? ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Ahora se se subía. Bien, Ahora bien. es un profe oficial, terminó de juntar el dinero para comprar el título. Y se acreditó. Y se acreditó, pues no, claro, no llegaba la guita ahí en la facultad, así que finalmente tenemos un tipo que ha trascendido. El único tipo que trascendió dentro de nuestro grupo de amigos, ¿o no? Mira, qué baja que está la Qué vara. baja, estamos hechos mierda. Vamos a hablar hoy de un disco editado en el año 2008 de la banda Cradle of Filth, ¿sí? Esta banda inglesa liderada por Danny Filth, esta especie de black metal sinfónico con muchas reminiscencias góticas, ¿sí? Y en particular del disco Godspeed Your Devil's Thunder, ¿sí? Que es un disco conceptual sobre el amigo Gilderre. Gilderre. Sí, ¿Quién es este muchacho? Un muchacho que tiene como 2 capítulos en su vida, podríamos decir, ¿no? Algo así, una vida para la época normal, para nuestros estándares, una vida más bien corta. Exactamente, bueno, fue quien acompañó a Juana de Arco en la lucha contra los ingleses, ¿no? Obviamente francés, ¿no? Dentro de la posición francesa. Esa vendría a ser como la parte más, ¿cómo puede ser? Aceptada, digamos. Y después podemos denominar que es el técnicamente volcó este hombre, ¿no? Podría ser, volcó. Le pegó mal el día después del retiro. Exactamente, le pegó mal la botina, sí. Y bueno, un escándalo absoluto. Bueno, como decía recién, este disco fue editado en el 2008. Musicalmente es un disco típico de Cradle of Filth, tiene estas cosas así de black metal sinfónico, partes más ralentadas, partes góticas, hasta incluso participa la hija de Danny Filth, que si no recuerdo mal se llama Luna literalmente Luna, o sea en castellano, donde se la escucha hacer unas risas, era una bebé en ese momento. Este disco, un dato interesante, fue producido por Andy Sneap, ¿sí? Quien fue productor de Nevermore, entre otros, Judas Priest, y es el actual guitarrista de Judas Priest, ¿sí? Reemplazando a Glenn Tipton por razones que ya todos sabemos, ¿no? Por su enfermedad. Vamos a meternos en el disco, ¿te parece? Dale, cómo no. A ver, las letras, digamos, del disco es como marcabas vos, ¿no? Como separan un personaje que haciendo la licencia poética, ¿no? De la cosa, contraponiendo el camino de Dios y el camino del demonio, ¿sí? Bueno, tiene una etapa junto a Juana de Arco, la heroína elegida de Dios por un rato, y después el derrape al morir ella, y la inclinación hacia los cultos satánicos, el asesinato masivo serial de niños, y una corte dentro de sus dominios, caracterizado por, no me sale la palabra, pero digamos por el libertinaje, la decadencia, todas esas cosas en las que a usted y a mí le encantaría participar, pero somos muy pobres para hacerlo, ¿no? Exactamente, sí. Claro. Bueno. Y aparte nadie nos va a ir a ver a la cárcel. Claro, justo lo sabemos. Justamente. Entonces, bueno, a ver, sí, en líneas generales es bastante, digamos, si bien llevado para la parte más mística y demás, un poquito la vida de Gilderre se puede resumir muy ligeramente así. El hombre nació alrededor de 1405, no hay registro exacto de su nacimiento, y se sabe que murió en 1440 después de un juicio donde, entre otras cosas, hubo cargos por herejía, por blasfemia, por sodomía, pederastía, asesinato de niños, y también por violar las leyes y las fidelidades feudales, por haberse metido con lo que sería los derechos tanto de la iglesia como de la corona de Francia. ¿Sí? Pero esto un poco hay que enmarcarlo en un plano más, un cuadro más general. La época de Gilderre y de Juana de Arco es uno de los tramos finales de lo que fue la guerra que se conoce como la Guerra de los 100 años. ¿Sí? Una guerra medieval entre, cuando no, Inglaterra y Francia. ¿Sí? Una especie de boca arriba, ¿no? Totalmente. Claro, y totalmente esto sería algo así como una de las primerísimas ediciones del clásico. Claro, ¿Sí? exacto. Porque esta llamada Guerra de los 100 años, la periodización más aceptada es que empezó en 1337 y terminó en 1453.
¿sí? O sea, técnicamente son 116, pero la verdad que la guerra de los 116 años contra la guerra de los 100 años y queda un poquito mejor para el marketing la segunda opción. Ahora, esta guerra, por empezar, no fueron 116 años continuos de guerra, sino que hubo momentos de campañas y momentos de treguas y de otras tensiones políticas, dinásticas, que además incluían dentro del conflicto general otros conflictos secundarios donde por ahí, por ejemplo, se peleaban dentro de algún feudo importante de Francia dos facciones y la corona inglesa apoyaba a una facción y la corona francesa a la otra. ¿Sí? O sea, con lo que se llaman en inglés proxy wars, o sea, guerras por delegación. ¿Sí? O guerras indirectas, ¿sí? sería la traducción, que esto también tuvo su proyección en Castilla, tuvo su proyección en Aragón, hubo todo, digamos, un tejes y manejes políticos que mezclaban a muchas casas reales del continente, mercenarios de lo que hoy es Italia, navegantes, etcétera, etcétera, los escoceses aliados con los franceses, amagando siempre a los ingleses por el norte. Bueno, conflicto bastante grande dentro de los cánones de la Edad Media. Ahora, la semilla del conflicto en realidad estaba planteada ya desde el año 1066, ¿sí? O sea, casi 300 años de que empezara todo el bardo, cuando el duque Guillermo de Normandía, conocido como Guillermo el Conquistador, conquista, justamente, entró... Estuvieron muy iluminados para el apodo del muchacho. Absolutamente, sí. Claro. Toma el trono inglés, o sea, derroca al último rey sajón del Reino de Inglaterra, y él, que era de la nobleza normanda, ¿sí? Instala a la nobleza normanda como la nobleza dominante en el Reino de Inglaterra. Y esto, en el tema de las jerarquías medievales, conllevaba una paradoja, porque la idea dentro de las relaciones entre la nobleza era que, bueno, estaba arriba el rey y después venían los demás en la escala de los diversos nobles, que los duques, los condes, los marqueses, esto, otro, los caballeros, así todo en escalerita. Entonces, el de abajo siempre subordinado al de arriba y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando el duque de Normandía, como el ducado de Normandía pertenece al reino de Francia, también es rey, pero en otro lugar? O sea, el duque de Normandía, si tenía algún problema con el rey de Francia, del cual era vasallo, le podía decir, no, pará, yo también soy igual que vos, porque soy rey de Inglaterra. Y a medida que la casa de Normandía y después el ducado de Normandía pasó a otras casas, entonces siempre hubo nobles que tenían huevos en la canasta francesa y huevos reales, ¿no? Que tenían la posición de realeza en la isla, ¿sí? en Inglaterra. Entonces, así empiezan 4 siglos de conflictos feudales, ¿sí? También con momentos de tregua, con mayor intensidad, menor intensidad, etcétera, etcétera. Ahora, bueno, lo que pasó en la historia como Guerra de los 100 años, a principios del siglo XV, entra en una fase de predominio de los ingleses. ¿Sí? Cuando en 1415 el rey Enrique V de Inglaterra, ¿sí? Un gran estratega militar de la época, lleva adelante una serie de campañas que terminan, si bien él muere bastante rápido, terminan en un tratado donde se reconoce como heredero del trono de Francia a su hijo, ¿sí? Enrique VI de Inglaterra. Y el que debía ser el rey francés, ¿sí? Carlos VII, en un primer momento, cuando muere su padre, que es el que había firmado que él no iba a heredar, el tipo, digamos, estaba en una corte en la resistencia. ¿Sí? O sea, bueno, y los ingleses iban avanzando por lo que hoy es el norte de Francia. Bueno, en toda esta ensalada estaban las tierras de la familia de Childerre, una familia noble de Bretaña, ¿sí? Esa parte, digamos, que es como una península en el noroeste de Francia, ¿sí? Tenían sus tierras por ese lado, también limitando con algunos otros feudos. De cara a Inglaterra, ¿no? Claro. Pero... No, sí, creo que la tierra de la Casa de Rey justo no daba el Canal de la Mancha, pero bueno, por ahí, más o menos por ahí. Vecinos. Claro. O sea, estaba en una zona de frontera. Sí, sí. Creo que el punto más importante sería ese. Donde también al interior de Bretaña, que era un feudo con mucha independencia de la corona francesa, con muchísima autonomía, también había lucha de facciones. En esa lucha de facciones, algunos nobles, cuando ven que la marea está favoreciendo a los ingleses, se terminan alineando con ellos.
Gilles de Rais figura entre los que se quedan del lado de Francia, que dicen, bueno, está bien la cosa de las tierras y demás, pero nosotros primero somos leales al rey de Francia. Entonces empieza a combatir. Y más o menos en ese marco, año 1429, es que aparece la figura de Juana de Arco, ¿sí? Que es relativamente célebre en la cultura occidental. Una hija de campesinos, no sé si medios o acomodados, ahora no me acuerdo bien el detalle, pero que en medio de un momento que las acciones del ejército francés estaban a la baja, la chica que tenía unos, creo que 19 años, 18, una cosa así, o un poquito menos, aparece y dice que, inspirada por voces de algunos arcángeles y demás, dice, bueno, yo tengo la misión de defender al rey de Francia y reconquistar la corona de Francia. Entre paréntesis, esta es una técnica que tendremos que empezar a usar si queremos ser presidente o tener algún cargo político, ¿no? Esto un Dios nos llama, un Dios nos dice. Me parece que ya lo hicieron. Ya lo hicieron, ¿no? Pero digo nosotros, digo, para el futuro, digo, en próximas elecciones. No, a mí me escuché a Dios que vino, me trajo el desayuno una mañana. Claro. Una cosa así tendremos que hacer. Podría funcionar. No, está funcionando. Claramente, sí. ¿Por qué nosotros no? Bueno. Y lo cierto es que, bueno, Juana de Arco sí logra una serie de hazañas militares, levanta un sitio en Orleans, lleva adelante una campaña contra el ejército francés en el Valle del Río, contra el ejército inglés en el Valle del Río Loira, muy exitosa, de la cual Gilles de Rais participa. Hay versiones, digamos, encontradas sobre si el tipo era realmente un lugarteniente tan cercano a Juana de Arco o si fue uno de varios jefes que participaron en esa campaña donde ella fue la líder y que termina en la toma de la ciudad de Reims, que era por entonces el lugar tradicional de la coronación de los reyes de Francia, donde Carlos VII es coronado rey de Francia. Y a partir de ahí, la posición del tipo se fortalece y, bueno, los nobles franceses tienen que decidir entre, bueno, ahora sí, hay un rey francés legítimo y heredero consagrado, o te vas a alinear con los ingleses. Lo cierto es que no fue tan automático, porque varias casas francesas también siguieron yendo de aquí para allá. Bueno, Gilles de Rais siguió acompañando las campañas de Juana de Arco, que trató infructuosamente de reconquistar en ese momento París, no lo logró. Dentro de la corte de Carlos VII empezó a haber una quita de apoyo a su facción. Posiblemente no debemos descartar que también haya habido un factor de machismo, de decir, bueno, sí, muy lindo la piba conduciendo, pero hasta acá. Y eventualmente Juana de Arco fue capturada, creo que con ayuda de los borgoñones, que era otro feudo importante del Reino de Francia, que en colaboración con los ingleses montaron un juicio por herejía y ella, bueno, todo terminó con que la invitaron al asado, que le dijeron tranquila, trae la carne de la parrilla, nos ocupamos nosotros. ¿Sí? Bueno, fue quemada en la hoguera bajo cargos de herejía y demás, y posteriormente rehabilitada siglos después y hasta canonizada. Bueno, Gilles de Rais siguió activo en la guerra, ¿sí? Durante unos años más, pero también en un momento las internas de la nobleza bretona lo empezaron a encontrar de un lado que empezó a caer en desgracia respecto de Carlos VII. Y acá es donde empieza, se convierte en el ídolo en decadencia, ¿no? El que antes era 10 o era el ladero de la que llevaba la 10, bueno, colgó los botines y entró a una vida de vicios y decadencia, ¿no? George Best, claro, bueno, junto que es inglés, pero bueno, se entiende dónde quiere ir, ¿no? Sí, digo, un Oreste Corbata, digamos, para hacer algo más cercano. Está más cercano, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El tipo, aparentemente, lo que indican varios registros de la justicia francesa de aquella época y demás, por demandas de los propios familiares, se empieza a patinar la herencia. Se empieza a vender tierras para poder financiar una serie de orgías o esta vida de libertinaje que decíamos, de la cual también habla el disco, justamente. Sí. Y además se enfoca bastante en eso, ¿no? Claro. Creo que lo más interesante para lo que es el tópico de la banda. La parte que ve. Claro. Y también empieza como a revocar y conceder todo el tiempo derechos de sus feudos, porque el tipo como señor feudal tenía la potestad de decir, bueno, te doy tierra a vos, o te doy este privilegio a vos, te doy esta abadía a vos y así, y si me pinta te lo vuelvo a hacer.
¿sí? Y en medio de todo eso también estaría la cuestión de que empezó como una obsesión morbosa de algún tipo, con invocar demonios, ¿sí? Entrar en cultos satánicos, que para invocar esos demonios supuestamente había que sacrificar niños y demás. Entonces aparecen una serie de testimonios de chicos de clase campesina o algo así, que aparentemente, que se testificó en el juicio de Gilles de Rais, iban a pedir comida por ahí a su palacio y le decían, sí, pasa que te están esperando. Y aparentemente más de 100, alrededor de 140 niños fueron asesinados en diversas circunstancias dentro de los dominios de Gilles de Rais. Eso, digamos, sumado a la acusación de pederastía y demás, ¿no? Como que el tipo se volvió un asesino serial, un tipo, digamos, de realmente, sí, el famoso. O sea, enloqueció, o quizá, digamos, perversiones que tenía anteriormente, bueno, las explotó. Claro, se exacerbaron, ¿sí? Sí. Después, a posteriori, hubo muchas escuelas de interpretación, unas más psicologistas, otras más ocultistas, otras más escépticas, etcétera, etcétera. La cuestión es que la gota que derramó el vaso fue cuando en 1440 el tipo fue a tomar por la fuerza de nuevo una iglesia donde parece que atacó al cura, ¿sí? La iglesia se llama San Esteban del Mar, ¿sí? Y reclamó de nuevo derechos sobre ese feudo eclesiástico. Entonces el tipo estaba, aparte de todo lo que ya estamos contando, en ese momento está infringiendo la ley feudal, en el sentido de avanzar sobre propiedad de un feudo eclesiástico y además avanzar sobre un feudo que ya estaba bajo protección del rey o que el rey podía interpretar que estaban tocando sus derechos. Entonces intervinieron las autoridades, se llevó a cabo una investigación, hubo un juicio donde el tipo finalmente confesó sus crímenes, aparentemente confesó antes de ser torturado, entre lo cual uno diría que o confesó para ahorrarse la tortura e inventó todo, o realmente era verdad, y bueno, se salvó, digamos, de la parte de la tortura, después fue ahorcado y quemado. ¿Sí? El cuerpo quemado, que se interrumpió en un momento la fogata con el tipo ya muerto como para poder disponer de los pedazos del cuerpo que todavía estaban ahí a medio chamuscar. Y bueno, quedó la leyenda, ¿sí? Después hubo, por ejemplo, nuestra principal fuente de mala prensa respecto a la Edad Media, que es el pensamiento de la Ilustración del siglo XVIII, se agarró, entre otras cosas de eso, para decir, bueno, miren el clima de fanatismo de la Edad Media y qué sé yo. O sea, a ver, aparentemente todas estas cosas, hay como un consenso en que todas las acusaciones son ciertas. También es cierto que el tipo cayó en desgracia fundamentalmente a partir de que se debilitó su posición política, claro. ¿sí? Tras la desaparición de Juana de Arco y la caída en desgracia de por ahí las facciones a las que él era más cercano, ¿sí? Pero bueno, digamos así que bueno, con aproximadamente 35 años Gilles de Rais murió, dejó una leyenda detrás que entre otras cosas aparentemente había inspirado el cuento de Barba Azul, ¿no? El asesino serial de mujeres que, una finalmente se salva y gracias al infaltable guardabosque de cada cuento de hadas, después termina salva. Totalmente. Bueno, más de uno fue a levantar a alguna mujer a un bosque, ¿no? Claro. 6, 7 de la mañana. Puede ser, o más de uno ha tenido problemas con un guardabosques que no le dejó ir adelante. También, sí, ahí ya, por eso, hay que buscar laburo por ahí. Claro, para no ahorrarse también el conflicto con el guardabosques. Claro, puede ser. Bueno, y en concreto la Guerra de los 100 Años, la corona francesa logró recuperar París en 1436 y después, bueno, al cabo, digamos, de otra serie de eventos, la victoria definitiva se considera que fue en 1453, cuando los últimos efectivos ingleses fueron derrotados y expulsados del reino, salvo por la ciudad de Calais, que siguió en manos inglesas hasta mitad del siglo XVI. Sí, pero bueno, de la Guerra de los 100 Años hay para tirar manteca del techo de cosas para hablar. En otro momento lo haremos. Profe, otra excelente intervención. Un placer, como siempre. El placer ha sido usted, claro, está claro. Nos vemos en la próxima con más Profe Goro. No podemos anticipar qué vamos a hablar en la próxima porque todavía no sabemos, pero va a haber más, seguramente. Stay metal.